Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto nuevamente poder estar con ustedes por medio de este video. ¿Cómo se han portado? ¿Cómo se portaron esta semana que pasó? Espero que muy bien. El día de hoy es un día muy especial. Se le conoce como Domingo de Resurrección. Y justamente de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cuántas cosas pueden cambiar en una semana? ¿Recuerdan ustedes que veíamos el domingo pasado que Jesús entró a Jerusalén en una gran algarabía con gritos de júbilo en medio de una gran multitud? Conforme fueron pasando los días de esa semana, Jesús estuvo predicando a sus discípulos. Jesús estuvo predicando a mucha gente, a toda aquella gente que lo seguía, y dijo cosas que a los principales sacerdotes del templo les molestó profundamente. Así es que buscaban cualquier ocasión para matarlo. Hubo un hombre, uno de los 12 discípulos de Jesús, que se ofreció a cambio de 30 monedas de plata para entregar al maestro. Este hombre, Judas Iscariote. Otras cosas sucedieron durante esa semana. Por ejemplo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, Jesús envió a sus discípulos para preparar la Pascua. Ese día en la noche cenaron y les dijo que entre ellos había uno que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Todos decían, ¿quién? ¿Seré yo? No, tal vez sea yo. Y dijo Jesús, aquel que moje su pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Después de que cenaron, salieron hacia el monte Getsemaní, hacia el Getsemaní, donde Jesús tenía el propósito de orar. Llevó a sus discípulos y les dijo, velen y oren. Y solamente tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y los llevó con él. Estando en el Getsemaní, apartados de los demás discípulos, les dijo también a ellos que oraran y velaran. Jesús oró con mucha fe a su Padre, y él se sentía realmente acongojado, realmente con una carga muy fuerte sobre sus hombros, porque sabía que la hora había llegado y que pronto él entregaría su vida por todos nosotros. Él bajó a donde estaban sus discípulos y vio que estaban dormidos y los despertó y les dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Y se volvió a ir a orar y nuevamente le dijo a Dios, si es posible que pase de mí esta copa, que no suceda conmigo esto, pero haz tu voluntad y no la mía. Así sucedió 3 veces. Cuando la tercera vez ya les dijo a sus discípulos, levántense, aquí viene el que me va a traicionar. De repente llegó Judas con mucha gente, con palos y con espadas. Y Judas se acercó al Señor y lo besó para que la gente supiera quién era, y lo arrestaron. Jesús fue llevado ante Caifás, que era el sumo sacerdote, quien lo acusó de haber dicho que era Dios. Y esto era un delito que se castigaba con la muerte. Los líderes se burlaron de él y varios testigos dijeron mentiras sobre él. También lo golpearon y Pedro, uno de sus discípulos, estaba esperando afuera cuando una persona le dijo, tú estabas con Jesús. Pero Pedro dijo, no, yo no, ni lo conocía. Otras personas nuevamente dijeron, sí, tú eres uno de ellos. Y Pedro nuevamente negó a Jesús. Así pasó una tercera ocasión y nuevamente Pedro negó a Jesús. Y en eso cantó el gallo. Y Pedro lloró amargamente porque se dio cuenta que había negado a su maestro, así como él se lo había dicho. Los líderes enviaron a Jesús ante Pilato. Pilato era el gobernador de aquella región. Pilato lo interrogó, pero no pudo encontrar nada malo en Jesús.
Así que ofreció al pueblo elegir, como era una tradición en las fiestas, entre Jesús y Barrabás, entre liberar a Jesús o liberar a Barrabás, que era un famoso criminal. El pueblo gritó: ¡libera a Barrabás! ¡Libera a Barrabás! Cuando Pilato le preguntó a la gente qué había de hacer con Jesús, ellos gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Un castigo terrible para los peores criminales. Pilato aceptó enviar a Jesús a la muerte. Los soldados golpearon a Jesús, le pusieron una túnica y una corona de afiladas espinas. Se burlaron de él, lo latigaron, lo lastimaron. Luego clavaron a Jesús en una cruz. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra. Jesús alzó sus ojos y clamó al cielo, clamó a Dios. De repente hubo un terremoto y uno de los hombres que estaba cerca de la cruz dijo: este hombre realmente era el Hijo de Dios. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Esa noche todos estaban sumamente tristes por haber presenciado la muerte de su maestro. Estuvieron realmente muy tristes. Colocaron en esa tumba una gran piedra para cerrarla y pusieron una guardia para que la gente no pudiera robarse el cuerpo del maestro. Pero pasaron 3 días y muy temprano de mañana, María Magdalena y la otra María fueron a la tumba. Tenían el propósito de llevar aceites y llevar ungüentos para ponerlos al cuerpo de su maestro. Pero cuando llegaron, hubo un terremoto tremendo y la roca se movió y un ángel les dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. María y la otra María, María Magdalena y la otra María, estaban sumamente impresionadas. Así es que corrieron a ver si esto era verdad y no encontraron el cuerpo de su maestro. Y pensaron que tal vez se lo habían robado, que dónde lo habían puesto. Estaban realmente muy impresionadas. Sin embargo, tomaron la decisión de irles a contar a los discípulos que el ángel les había dicho que había resucitado. Yendo de camino a ver a los discípulos, alguien les dijo: buenos días. Hola, buenos días. Y ellas se dieron cuenta que era Jesús quien les saludaba. Jesús les dijo: vayan y díganle a los discípulos que los veré en Galilea. Y ellas fueron gustosas de haber visto a Jesucristo resucitado. Y fueron corriendo y le contaron la buena nueva a los discípulos. Quiero que tengamos muy presente que Jesús cargó el castigo por todos los pecados de las personas. La muerte y la resurrección de Jesús hacen posible la salvación y la vida eterna. La muerte de Jesús nos recordó que ellos tenían un plan desde un principio para reconciliar al hombre, al ser humano con Dios. Y que lo hizo a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa derramada en la cruz. Pero también la resurrección de Jesús nos muestra que Él tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora, Jesús nos dice también que debemos compartir estas buenas noticias con todas las personas de todo el mundo. Fíjense bien, en esta semana tenemos un versículo clave que es el 1 de Juan 4:10, que dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el versículo que van a aprender de memoria y ya saben grabar su videíto y enviármelo por WhatsApp. Es hora de despedirnos y quiero recordarles que deben seguir orando para que nuestro Dios nos guarde de todo mal, de todo peligro, para que estemos tranquilos, para que estemos felices en nuestros hogares y que Dios guarde al personal de salud y a todas las personas que tienen que salir a trabajar cada día durante esta contingencia. Dios los bendiga, los quiero mucho. Recuerden hacer las actividades que por ahí les voy a enviar a sus papás, enviármelas por WhatsApp, no se les olvide, es muy importante que pongamos también a trabajar nuestro cerebro y nos pongamos a hacer las actividades que corresponden a este tema. También recuerden que va la hoja para que conversen con sus papás sobre el tema, para que ellos también puedan aportar pues lo que ellos saben, lo que ellos han aprendido a lo largo de su vida cristiana. Y si sus padres son nuevos cristianos, entonces ustedes van a explicarles este tema y ustedes van a compartirles del Señor estas maravillosas noticias. Jesús murió para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte eterna. Pero Jesús resucitó al tercer día como Él lo dijo. Jesús vive. Muchas gracias por este tiempo, chicos. Demos gracias a Dios por nuestras vidas y que pasen una hermosa semana. Dios los bendiga.